Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y a sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que me están escuchando en Antofagasta, en Temuco, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, que nos siguen en pauta.cl y a través de Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Se escucha por ahí el sonido de las bandurrias y que el tehue en este sector precordillerano de la ciudad y nos acercamos a la celebración de las fiestas patrias. A pesar de que hay una especie de espíritu de deconstrucción latiendo, pulsándose en algunas partes de la élite, de nuestra élite, de la nueva élite, sin embargo, uno pasa, por ejemplo, bajo una construcción y escucha una cueca, ve a los maestros de la construcción escuchando cuecas. Me pasó hoy día, ve la bandera chilena flamear, ve a sus propios hijos, yo tengo hijos pequeños yendo a la escuela y también bailando cueca y uno dice, a ver, ¿será tan fácil de construir esto que llamamos Chile? ¿Será tan fácil de construir la República, entre otras cosas? Y para eso vamos a conversar hoy día con un historiador chileno, que es el columnista, ensayista, investigador, experto en relaciones internacionales, miembro de número de la Academia Chilena de la Historia, columnista del diario El Mercurio, profesor del Instituto de Historia, me imagino que es Instituto de Historia, me lo vas a corregir o no, de la Universidad de San Sebastián. Ha sido profesor en varias universidades. Así es, y en la Universidad Católica, 50 años en la Universidad Católica. 50 años en la Pontificia Universidad Católica, autor de libros tan importantes como La Revolución Inconclusa, 2013, La Revolución en Chile, un libro sobre Ernst Jünger. Ya tendremos la oportunidad a lo mejor de hacer un especial aquí en el de Jardín sobre ese memorable y maravilloso autor. Gracias, Joaquín, por estar acá esta tarde conmigo en Desde el Jardín. Encantado de estar contigo, Cristiano. Lo primero que quería preguntarte es si estás de acuerdo de que de alguna manera hay una... A ver, está como de moda la deconstrucción hace bastante tiempo, pero esa deconstrucción que nosotros veíamos a nivel teórico en la Academia Francesa, en un Derrida, en ese tipo de pensamiento, de repente esa deconstrucción empieza a encarnar y empieza a encarnar en la política. ¿Has sentido tú algo parecido, no, Joaquín? Sí, bueno, hace 50 años se le llamaba desmitologizar, ¿no? En el lenguaje corriente, digamos, del público político intelectual. Hoy día deconstrucción, desmontaje, en fin, explorar las cavernas ocultas, toda una serie de cosas que llegan a ser un poco, creo, lugares comunes. Es parte de la contracultura que es muy fuerte porque junta, borra las fronteras de la alta cultura con la cultura colectiva. Creo que de mala manera en general, porque es bueno que ambas culturas se enriquezcan mutuamente, pero manteniendo cada una de ellas como su reino y su soberanía. Ahora hay como un dominio de que todo es cultura y todo es arte, por ejemplo. Entonces, dentro de esto está este elemento de... Siempre se abren nuevas vetas de investigación, uno se va preguntando, y por supuesto, parte de lo que llamamos ciencia en las humanidades, en las ciencias sociales, es estar mirando las cosas por un nuevo lado. Pero otra cosa es transformar todo esto en una especie de ariete que quiere destruir todo, porque al final el destructor también es destruido, el deconstructor es deconstruido al final. ¿Por qué no? ¿Por qué voy a creer en su santidad y su beatismo? No puede ser eso. Oye, Joaquín, y de alguna manera esto tiene que ver también con la filosofía de la sospecha. Y es más bien como que la sospecha se instala fuertemente y empieza a devastar vastos territorios, ¿no? Claro, pero hay una sospecha legítima en las cosas. Ver todos los lados de un aspecto
y de un problema, ¿no? Pero en esto hay más bien una actitud inquisitorial. Quien se aparta de este canon, de este nuevo canon, ese tiene que ser condenado, porque es una amenaza para nosotros. Entonces, ¿es un nuevo puritanismo esto? ¿Es un nuevo puritanismo? Es un nuevo puritanismo. A mí siempre me ha llamado la atención que en la era de la liberación sexual, en que todo está permitido, todo tiene que verse, y cada uno escoge, al mismo tiempo nacen estos dos tipos de neopuritanismo, por ejemplo, el que representa el fundamentalismo islámico, que no lo creo algo solamente que venga de una raíz tradicional de la cultura islámica, sino que tiene que ver con las ideologías totalitarias modernas, porque el islamismo nunca se ha dado este fenómeno tan fundamental. Ese es uno. Y el otro es esta nueva idea de ¿por qué me miras? Me miró con tal cara, me sentí inseguro o insegura, y por lo tanto es una amenaza para mí, debe arrepentirse, debe ser apartado. Entonces, es una manera como, es como algo contradictorio. Es fenómenos que se dan a lo largo de la historia humana, este tipo de contradicciones. Y es que la autonomía y la emancipación, una característica fundamental de algunos aspectos de la modernidad, siempre tienen algunos límites, ¿no? Y es algo complejo. Y a medida que se abren puertas, también se abren abismos, ¿no? Y yo creo que este nudo es uno de los abismos actuales. ¿Y cuál es la...? Sí. Espero que no triunfe en sentido que arrase. Oye, pero de alguna manera, ¿cuál es el abismo al que nos estaríamos enfrentando hoy día? ¿Tú ves algún abismo en el escenario político, cultural chileno? Da la impresión que de repente hemos estado al borde de la cornisa, hemos tenido momentos abismales, por decirlo así. Parece que de repente pasaran, pero luego de nuevo regresan tanto estas pulsiones totalitarias como estos revisionismos absolutos, etcétera. ¿Cuál es nuestro abismo, digamos, posible? Sí, Chile se ha acercado a las crisis absolutas y se ha alejado después de ello. O sea, como un patrón desde 1810 en adelante. Ha sabido alejarse. Eso no es garantía que vuelva a pasar en el futuro. Siento que estamos jugando con una posibilidad que tuvimos, ¿no? Y que, bueno, en toda la transformación que ha tenido Chile en los últimos 30, 40 años, que en la década de los 80 comenzó a formarse toda esta situación actual, tuvo un costo cultural importante, ¿no? Y eso creó una resistencia. Y bueno, y si el país se jugó por el desarrollo económico, que es algo legítimo, creo que es algo necesario, porque con eso va el desarrollo social, pero ningún país latinoamericano lo ha hecho. No sé por qué también lo teníamos que hacer nosotros, y eso es a costa de una cierta relación unilateral, sin la creatividad que impulsó ese desarrollo original, por ejemplo, en los países que ahora consideramos desarrollados. El mundo confuciano, o el mundo chino, ¿no? Que chino no solamente China, sino China y lo que lo rodea, eso también lo ha logrado, tiene sus propias tensiones, ¿no? La sociedad humana es precaria y tiene tensiones. ¿Cómo las maneja? Ese es el tema. Nosotros no hemos podido manejar bien la modernización, a otra parte que es mucho más atroz la situación, pero nosotros en 200 años debimos haberla manejado mejor. Eso no lo hemos hecho y yo creo que nos cuesta reconocerlo. Oye, Joaquín, estaba pensando, tú conoces bien, por supuesto, el pensamiento de Mario Góngora, un pensador que había estado como invisibilizado y olvidado, y curiosamente ha vuelto a emerger. Acaba de aparecer un libro de Hugo Herrera en que lo cita como uno de los pensadores peligrosos, gente joven del IES que lo vuelve a citar. Yo mismo lo he vuelto a releer, volví a leer el ensayo sobre el Estado. Llama la atención de por qué como que el fantasma de Góngora vuelve a recorrer Chile, y que hay algo ahí, en el sentido, Góngora representa una tradición de un humanismo que de alguna manera él fue como una suerte disidente, pero no tuvo ninguna relevancia, esa batalla se perdió, como que atisbó que él habla del neoliberalismo, eso me llama la atención con mucha claridad, y que eso no calzaba con algo orgánico chileno, con algo que tenía que ver con el Estado, con la noción de Estado tal como la entendía él. ¿Vio algo Góngora? ¿Tú crees que Góngora da alguna pista para entender los costos que hemos vivido de una modernidad mal vivida o de un proyecto? No me quiero llamarlo neoliberal porque la palabra ya me carga porque... Claro, pero bueno, entendiendo más o menos, usándola como... ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú eso, Joaquín? Claro, yo diría adquirimos las prestancias, las formas del frenesí de la modernización, pero no el fundamento de ella.
que es el sentido crítico, que es lo que Octavio Paz dice que le falta a América Latina, y yo estoy de acuerdo que va por ahí. Ahora, don Mario Góngora, yo llamo también la atención hacia su ensayo del año 67 sobre el neocapitalismo, el nuevo ídolo del foro, porque ahí tiene una explicación del problema de la modernización económica y que él cree que la respuesta a eso no es una respuesta tecnocrática, esa está destinada a fracasar. Esa es un poco su idea. Y eso es bien impresionante. Y lo dijo con una cierta independencia de espíritu, porque eso no puede decirse que era ni de muerte cristiano, ni de derecha, ni de izquierda. Pueden haber sido varias cosas a la vez, don Mario, pero tenía esa independencia intelectual. Y que eso... Y hoy día hay una desconfianza hacia lo técnico, nos pasamos al extremo, ¿no es cierto? Primero los técnicos eran casi los hechiceros de la tribu, claro, eran los que iban a los matinales, los economistas, y ahora los técnicos hay una desconfianza absoluta. Entonces, hay algo ahí que no encarnó bien, ¿eh? Joaquín, es decir... La falta de sentido crítico en nuestra cultura, porque parte de la crítica es saber evaluar, que sí, que no. ¿Dónde llegamos? Ensayo y error. Tratar de ponderar un cierto equilibrio social, que eso es lo que mantiene más o menos cohesionadas las sociedades con la transformación y afrontando los desafíos que vienen. Eso nos ha costado, eso nos ha costado mucho en toda América Latina. No hay ningún país que se haya salvado de esto. Argentina parecía el país que iba a estar en punta, esto era hace 100 años, pero le pasó el 18 de octubre, le pasó lentamente con la década infame que llaman los 30, el peronismo, etcétera, todo, y como que quedó ahí, y que aunque tiene un elemento, una cultura extraordinaria, sin embargo, uno ve que no está ahí como paralizada Argentina. Entonces, bueno, y para mí ese es el paradigma de América Latina. Ahora, lo que más sorprende, Joaquín, desde el estallido en adelante, lo que más sorprendió a mí es cómo el país de repente se incendió, ardió por los cuatro costados, se desató una violencia que no tuvo, digamos, un juicio crítico, un sector importante del país no fue minoritario. Hoy día la encuesta CEP muestra un pequeño giro, eso es interesante, de parte de la ciudadanía hacia la violencia, pero un momento que tuvo casi apoyo, o por lo menos una especie como de indiferencia. Entonces uno se pregunta, o sea, el país estuvo a punto como de caerse al abismo, institucional incluso, porque de ahí viene el acuerdo del 15 de noviembre. Y uno siempre se ha hablado de la pasión por el orden en Chile. ¿Cuán arraigada y verdadera esa pasión por el orden existe todavía, o ya se fumó, o era como una reserva que tuvimos, la pasión que viene de Bello, de Portales, etcétera? Se desgastó, ¿no? Se desgastó primero con el régimen militar, y después porque la clase política, que creo que ayudó mucho a la pacificación y a la modernización del país entre los 80 y los 90, hubo esta convergencia en el país, algo bastante extraordinario y que yo lo sigo defendiendo, lo vamos a mirar después como una época de oro, pero claro, la dejó un poco con cierta oquedad, con cierta cosa como vacía, interna, y que se ve especialmente en que como que nadie ha sacado un discurso para poder defenderlo, un discurso efectivo para defenderse, que para mí me parece una... Eso es impresionante. La gran pobreza. Creo que además porque el socialismo democrático ha sido débil en América Latina. Repetimos que también somos... Y la pregunta es la siguiente... Y débil en Chile. Eso te iba a preguntar, porque se habla de socialismo democrático, pero uno podría decir, mirando retrospectivamente ahora, que todo este momento de la renovación socialista que hizo posible la transición, tal vez fue una golondrina que no hizo verano, que de alguna manera calmó esa otra alma de la izquierda más radicalizada, que ahora vuelve a emerger. O sea, no hubo en realidad un socialismo democrático tan arraigado, o una socialdemocracia, por decirlo en Chile. Eso no existió como tal. ¿O qué piensas tú de eso? Hubo una convergencia que fue fuerte y tuvo discurso, se alimentó el socialismo europeo, siempre hemos alimentado desde allá, izquierda y derecha, así que eso no tiene nada extraño, ¿no? Pero como que quedó paralizada, se olvidó de cambiarse. Hablaban de renovación, pero ellos no se renovaron y han creado un vacío en el país, porque sin ese discurso la democracia moderna no funciona. Está cojeando. Creo que sin una derecha también, de alguna manera, o que alguien haga la función de derecha, de alguna manera alguien la tiene que hacer y alguien tiene que movilizar. Esa es un poco la síntesis precaria de la democracia, democracia moderna. Entonces hubo este gran cambio que creó una tensión cultural, creó una fuerte contracultura que tiene que ver también con el mundo actual.
Y reconozco, a mí también me sorprendió. Yo siempre decía que iba a venir una crisis en Chile, pero yo ya no la iba a ver, o sea, pensaba más hacia el futuro. Y no, sucedió ahora. Sucedió ahora y no es pequeña, y probablemente sea un punto de inflexión en la historia, o sea, como que el desarrollo de Chile de estas últimas décadas va a ser reemplazado por otra etapa que no sé cuál va a ser. No soy muy optimista al respecto. Creo que, como tú decías, está comenzando como un incipiente desencanto hacia lo que ha pasado, pero es incipiente nomás. No sé si va a influir en las elecciones o el estado de ánimo muy fuerte. Pero el 18 de octubre, porque tuvo una mezcla, claro, de protesta, pero también de carnaval. Una vez en el pactado, yo siempre se lo recuerdo, Pedro Gandolfo dijo que en Chile nos faltaba carnaval, y por eso habían estas explosiones. El carnaval es una explosión controlada, por decirlo así. O sea, tuvo algo de mayo del 68, algo, no fue todo, pero algo de mayo del 68 tuvo. Sí. Claro, y bueno, fue protesta social, fue una serie de cosas. Creo también esta famosa cita de Tocqueville, que Carlos Peña fue el primero en sacarla, yo después la fui a buscar al libro, de que el yugo, mientras más liviano, es más insoportable. Eso no hay nada más cierto en este mundo. Impresionante esa frase. Que la crisis, cuando la gente se da cuenta que puede ser de otra manera, ¿por qué no me dieron esto antes? ¿Por qué yo no soy como el que está allá? Cuando yo puedo hacer casi lo mismo que el otro. Eso es una conciencia que ha estado en las grandes tensiones y los momentos revolucionarios de la sociedad moderna. No ha habido gran revolución en ninguna sociedad estancada, paralizada, desde donde nadie mueve una hoja, donde reina la total indiferencia. Las revoluciones son estas sociedades dinámicas que están cambiando. Y claro, llega un momento en que eso... Si hay un desarrollo relativamente armónico, porque la armonía no existe completa en este mundo, si hay un desarrollo relativamente armónico, se pasa a un nivel más consolidado, que siempre tiene sus problemas. Vemos la llamada crisis de la democracia en el mundo desarrollado, que es un fenómeno inquietante. Joaquín, está también el tema del sentido, o sea, la modernidad que soluciona muchos cosas, empodera a este sujeto que tú acabas de identificar, autónomo, etcétera. También está el problema del sentido, o sea, el colapso de las religiones, el fin de algunas ideologías que también daban un sentido, ¿cierto? ¿Cuánto influye ese tema, esa como herida del sentido en esta crisis de la modernidad en Chile? Sí, se dice mucho. Yo tengo mi duda, pero es cierto que el fin de una cierta forma del sentido de la cultura cristiana, por ejemplo, por un tiempo no se nota, ¿eh? Ya Renal lo vio en el siglo XIX, o sea, como vivimos de la sombra en una sombra, o sea, hicimos la ilustración y todo porque había esta unidad, ¿no? Y después, pero ahora, después no se va a creer en nada, entonces vamos a vivir de la sombra a una sombra, ¿no? Frase que además que ya está en Hegel, aunque en un sentido ligeramente distinta. En fin, claro, porque se va a la autonomía, a la libertad, pero asoma inmediatamente la pregunta, ¿la libertad para qué? ¿No? Y ahí viene el gran problema, ¿no? Y ahí falta el tema del sentido. Y está la tentación epicúrea del gozo indefinido, pero el gozo engañoso, el gozo es como todas las cosas de la vida, el gozo tiene que estar en relación con el no gozo, con un cierto sentido del sufrimiento. Entonces ahí el gozo es como la fiesta, tiene que estar con la no fiesta, y el carnaval con la época de no carnaval, si no pierde toda especificidad. Y eso es un poco, yo creo que lo que sucedió ahora, como una cierta explosión. Creo que la gente está volviendo a pensar que las cosas no son así tan claras con la pura explosión, pero que tuvo un apoyo enorme en todos los grupos sociales. No se puede negar la grieta social en Chile, como en ningún país que sea como Chile. Pero eso no es decisivo, porque otras veces existió esa grieta en muchos países mucho peor, increíblemente peor, y no pasa nada. Eso Oye, Joaquín, ¿y qué pasa con la derecha? ¿Cómo evalúas tú la derecha en este momento? Da la impresión que la derecha se quedó al comienzo sin caja de herramientas, sin capacidad de analizar, sin capacidad de respuesta, sin relato, sin nada. Es decir, sí. O eso ya es característico de la derecha, por lo menos en Chile. Uno ve otras derechas en Europa, como en España, está viendo ahora una derecha que sale a competir
y a contraponer proyectos a los proyectos de la izquierda, del Partido Socialista, del Podemos, y aquí parece una derecha como paralizada, como arrinconada, como sin ideas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado? La derecha tiene algo eufórico depresiva, ¿eh? Entonces en un momento te parece el mundo marcha hacia nosotros vamos, y esa es la prueba, y de repente queda derrotada y no sabe responder, queda paralizada. Por eso para mí el ejemplo, porque fue mi primera elección donde yo voté el 70, cuando Jorge Alessandri se quedó callado y se fue a acostar y pasó varios días antes de hacer una declaración. Eso no se puede hacer, ¿no? Es una derrota doble, triple, qué sé yo. Entonces, eso le pasó ahora, pero menos. Le sucedió algo menos. Se embolinó un poco con algunas encuestas que no sé dónde sacaron, que podían ganar el plebiscito, y eso no había muchos antecedentes para ver que eso no iba a ser, sino que iba a ser todo lo contrario. Pero no ha sido derrotada. Está sometida a la crisis de los partidos, que es en todas partes, salvo en Estados Unidos, pero que habría que analizar, también están cambiando mucho allá. Pero la crisis de los partidos es un fenómeno de la democracia actual, de estas últimas décadas. Y eso se está reflejando en Chile de una manera muy rápida y acelerada. Incluso estas nuevas agrupaciones que aparecieron ahora a raíz del 18 de octubre también la hemos visto en estos días entrar en crisis, una crisis atroz además. En una entropía bastante vertiginosa, por decirlo claro, menos. Entonces de esto nadie se salva. Creo que una parte es de esto. Y le ha costado sacar ahora un discurso, entonces, y no sabe en qué medida tiene que sumarse a esto y rechazarlo. Hay que hacer una combinación yo creo que de las dos. Quien la hace es el genio político, creo que no hay ninguna receta intelectual. Para mí Ortega y Gasset tiene la respuesta fundamental a este problema, analizando un personaje de la Revolución Francesa, dice, el genio del gran estadista es el que hace la revolución y la contrarrevolución en un mismo acto. Entonces, cuando está en la crisis, en un momento hay que cambiar un sistema y llevarlo a otro lado, entero, claro, completamente. O sea, adelantarse, por ejemplo, por lo y aquí está, y se acabó el cuento. Claro, ya. Joaquín, y por lo menos adelantarse, hacer reforma en el momento claro, donde a lo mejor había que hacerla, adelantarse porque le quitan la bandera. ¿A quién va a tomar eso y después lo va a hacer estallar en revolución? Claro, es difícil saber qué causó, si venía de todas maneras esto. Creo que el tema de las pensiones fue una especie de acelerante, porque esto comenzó en 2010-2011, primero con el 2011 se transformó en un gran tema, y desde el 2010, alrededor de eso, empezó a jubilar masivamente a la generación con el nuevo sistema. Y las pensiones no eran como se habían dicho. Entonces, eso empezó a penetrar. Esa es una hipótesis, ¿no? Naturalmente no puedo probarla. Pienso que es una hipótesis probable, que nos dé una respuesta probable, ese tipo de cosas. Estoy conversando con Joaquín Fernandúa, investigador, historiador, profesor del Instituto de Historia de la Universidad Católica, miembro de número de la Academia Chilena de Historia. Joaquín, se acerca la fiesta, la celebración del 18 de septiembre. Borges tiene una oda escrita en el año 1966 que dice: nadie es la patria, pero todos lo somos. Arde en mi pecho y en el vuestro incesante ese límpido fuego misterioso, dice Borges, sobre la patria. Hoy día también, incluso he escuchado a algunos constituyentes que dicen se podría cambiar el himno nacional, hasta podríamos cambiarle, no sé, el nombre a Chile. Unos delirios que uno jamás hubiera pensado que alguien pudiera decirlo, sin vergüenza, digamos, antes, por lo menos años atrás. Hoy día se dicen sin ningún pudor y lo sorprenden a uno. A ver, ¿cuál es delirios, pero pueden realizarse? Yo creo que hay intentos por llevarlos a cabo. Sí, sí, claro. Creo que serían fatales porque tienen un precio oculto que no se nos ve, pero que después se va a pagar de manera atroz si existen todos esos cambios tan radicales. Yo siempre digo, no se borra el pasado, se le agregan experiencias, que es algo distinto. Por supuesto, siempre hay algo nuevo que tiene que ser integrado en lo antiguo. Bueno, es un poco el hecho de borrar la palabra república, por ejemplo. Sí. No, ya mismo 18 de octubre, esto de quemar las iglesias, todos los monumentos, todo lo de época de la colonia, los museos incluso, reveló algo, no sé, una iconoclastia que yo creo que es la contracultura exacerbada, como la de las barras bravas, un poco ese espíritu.
se apoderó, y una cierta felicidad por el combate y por la lucha, un espíritu marcial llevado como a un límite extremo. Oye, Joaquín, lo que también ha abundado mucho en el último tiempo son, intentos de contar o recontar la historia de libros de dudosa calidad, digamos, historiográfica, pero se han hecho de moda, se han popularizado mucho, de desmitificar lo que tú decías al comienzo, desmitificar a los grandes héroes, desmitificar las guerras, desmitificar la clase política, desmitificarlo todo, ¿no? Y Sí. quedarnos casi con nada. Pero es importante también el relato de la historia, nuestra propia historia, que se transmite a las nuevas generaciones, que se enseña en los colegios en historia. Si tú tuvieras que resumir, yo sé que esto es difícil, fíjate que Borges dice que la patria es un límpido fuego misterioso. A ver, ¿cuál es el corazón de la identidad de Chile? O sea, lo que uno podría decir, estos son uno o dos elementos esenciales de nuestra identidad, que tú rescatarías o que tú pienses que sería interesante relevar y transmitir. A ver, la República Criollo Mestiza, ¿no? Que es herencia de la colonia. La colonia es parte de Chile, se formó Chile ahí. Creo que muchos de los elementos característicos del chileno medio ya estaban en la sociedad del 1800. ¿No? Y después la idea, mezclado con la idea republicana, de cambio, de tratar de alcanzar al resto del mundo, en fin, por ahí va el fenómeno de la identidad y por supuesto la tradición hispanoamericana, ¿no? Que no se nos olvide eso es, en donde hay un componente, en cada país latinoamericano es muy distinto, pero de todas maneras en todos tenemos algunos componentes históricos distintos, como por ejemplo el mundo indígena. Creo que en Chile el tema de la minoría indígena está muy sobredimensionado. Eso te quería preguntar. Bastante más modesto del que se dice. Es un problema, indudablemente en la Araucanía, no me engaño que hay una especie de guerra de insurgencia y contrainsurgencia, pero el tema, si lo llevamos a los números, es un tema modesto. No debería el país partirse por eso. Deberíamos de ver qué se puede hacer. Pero sin embargo, ha ocupado un tiempo, por ejemplo, la discusión en la convención, bastante alto, digamos. O sea, mucho tiempo se ha ocupado en ese tema. El antisemitismo tenía una base real, que los judíos se estaban apoderando del mundo cuando era un mundo, era una minoría o perseguida o sin derecho hasta el 1800. No, pero tuvo una fuerza enorme. Estos furores mueven a las poblaciones en determinados momentos. Y así que eso no es algo extraño que se haya producido esta situación. Tú escribiste un libro para entender la crisis del 73, conoces lo que pasó con la Unidad Popular, hay algunos que quieren compararlo, otros dicen que es completamente distinto. A ver, semejanza y diferencia con este proceso que estamos viviendo y con lo que pasó previamente a la Unidad Popular. ¿Cuál es tu mirada, Sí, Joaquín? yo tengo como dos líneas, y una en que creo que, bueno, no soy psicólogo ni psiquiatra, pero y no soy freudiano, pero claro, Freud apunta a algunas cosas reales, o sea, puede ser una venganza de la Unidad Popular de esa época, una venganza oculta, inconsciente, incluso para los actores. Hay algo, lo siento que hay algo de esto. Les vamos a cobrar esto, y lo hemos estado cobrando, destruyendo lo que ustedes han hecho, y que todos aplaudían. Y tal vez ese es un lado. Oye, Joaquín, pero Max Colodro, lo leía en un libro que publicó recientemente, decía que esa venganza de la que tú hablas tiene que ver con que hay una parte de la izquierda que no pudo derrotar a Pinochet. Al dictador no se lo derrocó a través de un levantamiento popular. Se termina uno entrando dentro de su propia causa institucional, su propio itinerario, y por lo tanto queda ahí algo atravesado. Hubo que tragarse algo, un buey muy grande para una parte importante de la izquierda, que no se pudo digerir. Sí, para la parte de la izquierda, claro, fue una derrota grande, pero para otra no fue una rendición, no fue una especie de rendición incondicional, porque tuvo que ver con una convergencia. Pinochet también rindió gran parte de lo que pretendía, no le quedó otra, ¿no? Y después siguió, digamos, transformándose la situación, pero tuvo que ver con la convergencia mundial en torno al modelo democrático occidental
y la crisis de los sistemas marxistas. Esa es una cosa, un tremendo terremoto, ¿no? Es como insistir en un camino fascista para nuestros países después del 45, por ejemplo. Entonces, claro, no podía ser. Yo diría, ese es un elemento. El otro elemento que creo que en Chile el quiebre político ideológico ha sido más fuerte que en otros países, porque el sistema de partidos es importante en el siglo XIX, XX, XXI menos, pero quizás tiene todavía alguna fuerza. Y ese quiebre combinado con el quiebre con una cierta distancia social es lo que también asoma de vez en cuando en Chile. Y yo creo que eso estalla, pero más en el imaginario, ¿no? Porque gran parte de la juventud que participó en esto también venía de estratos medio alto y alto. Y hay una simpatía entre, como siempre la revolución han tenido una simpatía de las élites y por eso también triunfan. Yo las pocas veces que vi algunas manifestaciones fuertes en esos días, me dediqué a contar los Mercedes-Benz que pasaban con banderas, mapuche, etcétera. No eran pocos. Sé que un Mercedes-Benz no tiene el simbolismo de cuando yo era joven, que era un auto súper rico, pero de todas maneras, yo decía, esta es una revolución del consumo también, ¿no? Tiene algo de eso. Los jóvenes con iPhone, etcétera. Sí. Oye, Joaquín, por último te quería preguntar, si tú tuvieras que recomendar a alguien joven que quiere empezar a estudiar la historia de Chile y pasar de estos libros más light, que por decirlo menos, digamos, Sí. ¿Qué historiador te parece a ti el más interesante, el más entretenido, el más fascinante, el que puede ser como el primero para iniciarse realmente en el estudio de la historia de Chile? ¿Cuál es el itinerario que tú recomendarías de lectura? Bueno, Mario Góngora, el ensayo, yo diría porque es una especie de síntesis, y el de Collier y Seiter, la historia de Chile, un gran manual ese, que es todavía válido, está medio perdido en las librerías ahora porque no se ha vuelto a reeditar, pero yo recomendaría esos libros como para iniciar. Y después muchos otros, y muchos más, la historiografía es bastante amplia. No somos pocos los historiadores en Chile, lo que pasa es que reconocemos que no nos lee mucho, ¿no? Ese es un tramón que tenemos aquí metido, ¿no? Entonces, claro, este iba a ser un país de historiadores y dicen algunos que terminó siendo poeta, pero yo creo que un país de poetas e historiadores, de todas maneras. Y a ninguno de los dos nos lee mucho, así que... Bueno, pero ¿quién fue el que le decía a Andrés Bello? No se preocupen, Andrés, si en Chile no lee nadie, así que da lo mismo publicar o no publicar. ¿Ah? Yo creo que muchas taras chilenas vienen de la sociedad colonial, eso se lo vio esa persona que se lo dijo a Andrés, pero se respeta la poesía, por lo menos. La contracultura tiene un cierto respeto, quizás nada más que de la boca hacia afuera, hacia la poesía, pero no hacia la historia, ¿no? Entonces, eso es cierto. O salvo que sea todo la historia que demuestre que todo es mentira, ¿no? Claro, que exactamente. Es cuestionable. Sí. Bueno, hay que colocar bajo sospecha también la sospecha, como decías tú un poco antes. Sí. Joaquín, yo te quiero agradecer muchísimo este paseo en esta tarde por el jardín, desearte felices fiestas patrias, fiestas patrias y republicanas. Te mando un abrazo y bueno, vamos a seguir leyendo tus interesantes columnas en el Mercurio y tus próximos. ¿En qué proyecto estás ahora? ¿Estás escribiendo algo? Bueno, acabo de publicar un libro, La democracia en Chile, se llama La trayectoria de Sísifo, apareció en diciembre, que es una historia de Chile para responder la pregunta si fue o no fue democrático. Eso es lo que está. Eso es lo que acabo de terminar. Tengo que leérmelo para que hagamos una próxima conversación sobre ese libro. Te lo voy a mandar, ya. ¿Ah? Muy bien. Te mando un abrazo grande y gracias por acompañarme esta tarde. Otro abrazo va, Cristian. Son las 8:33, estoy cerrando la verja de mi jardín y nosotros nos encontramos nuevamente mañana aquí a las 8 de la noche en pauta.cl y también en Spotify. Y no se olviden, se los digo siempre cuando cerramos la verja del jardín, la frase del Cándido de Voltaire, la última frase creo que es: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.